Ok. Bien, prácticamente el borrador tiene que incluir tres fases importantes, que uno es el diseño de investigación, que es su protocolo, que ya lo tienen armado, principalmente el capitulado, la escala de contenidos. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que le va a dar forma. La búsqueda y selección de información en varias fuentes documentales, como él lo dice, que pues eso ya hasta el cansancio lo hemos mencionado, que es importante que vayan buscando información de distintas fuentes y que sobre todo sean pues lo más confiables, fidedignas y serias para que abonen realmente a la investigación. Y por el otro lado, la elaboración de las fichas de trabajo para el manejo de la información. Sin embargo, también habíamos mencionado nosotros particularmente que no ya para los armados de los siguientes capítulos no es necesario presentar fichas. Si ustedes quieren ir haciendo el trabajo de recolección de una manera más directa, pues adelante. Si quieren hacer las fichas, adelante también. O sea, eso ya es más como ustedes se sientan, pues digamos, como organizados. Muy bien. Entonces, le voy a pedir por favor a Valentina si nos puede apoyar con la lectura de estos parrafitos y del cuadro para que podamos ir avanzando en esta ejemplificación. Adelante. Sí, profe. Una vez que lleves a cabo los pasos antes mencionados, puedes comenzar a redactar tu trabajo de investigación. Esta tarea te permitirá utilizar las herramientas e instrumentos que en semestres anteriores has empleado para la redacción de tus trabajos académicos. En esta ocasión, incluirás tus puntos de vista, emitirás opiniones con argumentos sustentados en respaldos de autoridad, todo ello a fin de demostrar, comprobar o explicar lo que hayas planteado en la hipótesis y objetivo de tu proyecto de investigación. Este proceso de redacción te permitirá construir un producto final, pero mientras llegues a esto, al texto que se va elaborando, se le denomina borrador. Para comenzar a escribirlo necesitas tener presente tu hipótesis, tu objetivo, el esquema de tu investigación y fichas de trabajo seleccionadas para el tema o los temas que vas a desarrollar. Exactamente. Si se dan cuenta, muchas gracias, Valentina. Pues son los procesos que ustedes ya llevan trabajados, que ya tienen superados, que ya de alguna manera están más que pensados para que entonces estén en este proceso continuo ya de investigación y que además se anexa el de redacción, el de ir redactando y darle forma de acuerdo a las necesidades del proyecto a toda esa información que estamos investigando. Entonces, bueno, ahí prácticamente pues está siendo validada nada más y bueno, la idea es que sigamos con ese proceso. Muy bien, déjenme entonces pasar a la siguiente para que veamos lo del armado del primer capítulo ejemplificado aquí a través de este trabajo de multiculturalidad y tolerancia. Entonces le voy a pedir a Samantha Vallejo si ahora nos puede apoyar con esta parte del primer capítulo. Sí. Para comenzar a redactar el borrador de nuestro trabajo de investigación, necesitamos dos cosas. Por un lado, el esquema preliminar o tabla de contenido que elaboraste en el diseño de investigación. Y por otro lado, las fichas de trabajo que fuiste elaborando durante el proceso de búsqueda de información. A partir del esquema, debes comenzar a ordenar las fichas de trabajo de acuerdo a los temas que consideraste. A continuación veremos un ejemplo. Recordemos que el esquema proviene de la delimitación de un tema general, multiculturalidad y tolerancia, así como de una tesis u opinión a demostrar, hipótesis. Existe poca tolerancia hacia otras culturas debido a ciertos prejuicios, por lo que parte del esquema, la tabla de contenidos, podría ser multiculturalidad y tolerancia. 1. ¿Qué es la multiculturalidad? 2. Globalización y prejuicio. 3. La educación como vía para la tolerancia. De lo que se trata es elaborar algo así como un índice que nos sea de utilidad para saber cuáles son los puntos que tenemos que desarrollar en nuestro texto. Exacto, si se dan cuenta es lo que ustedes ya realizaron, ya hicieron,
y que de esta manera pues ya tienen perfectamente bien secuenciada la parte, digamos, formal del contenido del proyecto o del trabajo o de redacción, y que pues ya nada más es buscar la información pertinente, precisa y citarla a través de las distintas maneras. Ya puede ser que a través de un resumen, a través de parafraseo, a través de síntesis, a través de la citación de las fuentes de manera directa o indirecta, pero la idea es que ya lo podamos ir, digamos, como construyendo el cuerpo del proyecto, el cuerpo del texto, los párrafos, digamos, contundentes. Muy bien, vamos a seguir con el ejemplo. Si puedes continuar, Samantha, con esta parte de las fichas de trabajo. Sí. A partir de los temas que aparecen en la tabla de contenidos de multiculturalidad y tolerancia, determina qué ficha aporta la información correspondiente. Da clic en cada una de las fichas para que pueda revisarlas y escribe el tema en la caja de texto. Al término, da clic en el botón comparar. Y entonces, bueno, aquí tenemos la ficha de trabajo. Si recordarán, pues aquí vemos los elementos que debe de contener, la estructura que debe de contener, pensando en este tipo de ficha de trabajo. Y ya después tenemos aquí, cuando justo estamos sacando, mientras aquí estamos sacando la frase tal cual en este caso estamos viendo a dos autores, que es Fowers y Richardson del 96, que en realidad se sacó de este texto de Thompson, Ciencias Sociales y Humanidades, de la página 700. Mientras acá sí es propiamente del artículo electrónico que se está revisando, y aquí viene, ¿no? El tipo de información que se sacó propiamente de la página o de la revista electrónica. Y así sucesivamente. Ahora, yo les mencionaba que igual las fichas de trabajo, la idea es que las identifiquen y las puedan estructurar. Si ustedes las quieren seguir, adelante. Si ustedes quieren ir ya comenzando con la redacción, dejando a un lado el proceso de las fichas, también es válido. O sea, de alguna manera las fichas ayudan mucho para estructurar y dar orden. Pero a veces también nosotros ya cuando estamos redactando en la hoja o en el procesador de textos, pues de alguna forma nosotros también ya le estamos dando estructura y podemos ir armando nuestra estructura del texto a partir de la colocación de los subtítulos, de a lo mejor si va a llevar algún tipo de paratexto, una imagen, una tabla, una gráfica, pero ya sabemos dónde irlas colocando, dónde irlas metiendo y cómo ir intercalando información. Entonces lo pueden hacer o directo o de manera indirecta a través primero del trabajo y recolección de las fichas y ya posteriormente con los elementos que ustedes les van a agregar. Muy bien. Entonces digo, no vamos a leer el contenido de las fichas porque no tiene caso. Aquí la idea nada más es de que se vea la información de cómo ustedes la pueden ir manejando, y esta es una manera de que ustedes extraigan la información y cuando por alguna razón digan, bueno, ¿esto de dónde lo sacamos? Pues tienen perfectamente bien identificado de dónde salió ese texto. A veces lo que sucede es eso, que cuando lo estamos redactando y no ponemos de una vez las citas, ahí es donde podemos tener problemas de ya no recordar de dónde sacamos esa información o de qué fuente propiamente pertenece. Entonces, para evitarnos eso, o se recomiendan las fichas o conforme nosotros vayamos redactando en el procesador de textos, sí que agreguemos algún tipo de numerología o símbolo o algo que nos dé referencia a qué texto o a qué fuente pertenece la información, sobre todo la información que estamos extrayendo y que la estamos copiando tal cual de cómo está en el original. Entonces ya nosotros le daremos también ahí después el trabajo, digamos, de edición, en donde intercalemos nuestras ideas, aquí pues ideas en equipo, que ayuden y sumen a lo que ya lo que nos están diciendo los autores que fueron seleccionados por ustedes. Muy bien. Ok. Eso lo dejamos aparte porque es parte del ejercicio. Bien, sí lo vamos a leer. Le voy a pedir ahora, por favor, a Arely González, si nos puede apoyar con la lectura de la revisión, por favor.
Revisión. Durante el proceso de redacción del borrador es necesario hacer una revisión recurrente de la información de la que disponemos, así como del que le damos a esta. Algunos pasos que debes de revisar y tener presente en la elaboración de un borrador son los siguientes. Ok, vámonos con el 1 y si lo puedes leer, por favor. Sí, escribir en tercera persona cuando utilices la información de otro autor. Al estar empleando las ideas de otros autores debemos citarlos y dar crédito de ello, ya que nuestras ideas estarán sustentadas en lo que escribieron respecto al tema. Por ejemplo, Denis Kohn, 1998, menciona que el prejuicio es una actitud emocional negativa que se sostiene contra los integrantes de un grupo social en particular. Por lo general, el prejuicio está marcado con suspicia, temor u odio irracionales. Hace referencia al prejuicio como racismo y sexismo, discriminación por la edad o heterosexismo. El prejuicio racial y el racismo conducen a la discriminación o tratamiento desigual de personas cuyos derechos deberían ser idénticos a los de los demás. Exacto, si vemos aquí, esto es muy importante, esta parte que aquí está en negritas, que cuando nosotros utilicemos la referencia de cualquier autor, obra, institución o dato extraído de alguna otra fuente, sobre todo de una voz reconocida, sea persona o sea una institución o un estudio, se debe de escribir en tercera persona, o sea, de esta manera, para que la generalización ayude precisamente a darle forma, me refiero sobre todo formalidad de lectura y de presentación. Entonces es la manera recomendable. En este caso, pues vemos aquí, bueno, lo que se menciona, ¿no? De este autor que está hablando la definición del prejuicio. Muy bien. Ahora vámonos al punto 2. Adelante, si continuamos, por favor, Arely. Sí, escribir en primera persona para expresar tus puntos de vista. Cuando las ideas que escribas son propias, debes escribir en primera persona. Observa el siguiente. El prejuicio puede ser uno de los orígenes de la intolerancia que hay hacia ciertos grupos sociales. La idea, en muchos casos errónea, de cómo es el otro, en ocasiones provoca cierto rechazo derivado así en discriminación. ¿Leo lo de abajo? Por favor. Aquí es importante señalar que no tienes que poner frases como yo opino, pienso que, estoy de acuerdo con tal autor, para hacer saber al lector que los planteamientos son tuyos, ya que cuando estos los retomes o se basen en las ideas de otros autores, lo mencionarás. Exactamente. Esto último es muy importante porque a veces tendemos, cuando estamos tratando de destacar nuestras ideas, que aquí recuerden que es un trabajo en colectivo y por ende, pues va a ser un trabajo en donde no se va a hablar desde un yo, sino se va a hablar desde un nosotros, ¿no? Porque son un equipo. Entonces, o una pareja, dependiendo cómo estén trabajando, pero la idea es que son más de uno. Entonces, a partir de que ustedes vayan ahí haciendo esta distinción entre lo que están sacando de los autores o de las fuentes de consulta citadas y lo que ustedes vayan a opinar o lo que ustedes vayan a argumentar, pues efectivamente no hay que ponerlo como bien lo señala este apartado de yo pienso o nosotros pensamos o nosotros decimos o nosotros señalamos o nosotros creemos o nosotros confrontamos, no, sino a través de este tipo de redacción como está ejemplificado en el párrafo, en donde se hable sí desde la primera persona, pero no con el punto de vista, digamos, del escritor o del redactor, es decir, sin poner esto que mencionaba del yo, o nosotros, en este caso que es un colectivo, sino simplemente generalizar el prejuicio. Puede ser uno de los orígenes de la intolerancia, que hay ciertos grupos sociales, la idea en muchos casos, o sea, si se dan cuenta, en ningún momento está el pronombre para hacerse de la información o apropiarse de la información, sino se expide de manera general, pero por la manera en cómo está redactada, se entiende perfectamente bien que es una locución propia, o sea, una locución de ustedes. En este caso, pues
va a ser más como en grupo, ¿no? Cuando ustedes hagan este tipo de afirmaciones en su proyecto, como están trabajando por equipos, pues no podrá ser individual, tendrá que ser en colectivo o en grupo. Ujú. Muy bien, perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda o todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Vámonos a la redacción de apartados. Le voy a pedir a Jesús Enrique si nos apoya con la lectura, por favor. Redacción de apartados. En esta etapa vamos a emplear la información que tienes en las fichas de trabajo y el esquema de redacción que previamente consideraste para tu investigación. Primero debes establecer los apartados en que dividirás tu borrador para así determinar qué fichas son las que contienen la información que te ayudará a desarrollar cada tema. Para desarrollar cada apartado es importante que tomes en cuenta los puntos que están en la sección de revisión, de modo que en tu escrito se reflejen tus ideas, así como la de los autores que decidiste retomar para elaborarlo. A continuación veremos cómo una lluvia de ideas puede ser un buen comienzo para elaborar tus apartados. Para comenzar a elaborar los apartados, te proponemos un modelo de redacción para añadir la información de las fichas de trabajo. Vamos a trabajar con la llamada lluvia de ideas. Ok, vamos a abrir esto de la revisión. Y si, igual Jesús, si puedes leer este pedacito y lo de abajo. Adelante. Revisión. Durante el proceso de redacción del borrador es necesario hacer una revisión recurrente de la información de la que disponemos, así como del uso que le debemos a esto. Algunos pasos que debes revisar y tener presente en la elaboración de un borrador son los siguientes. Ujú. Y Escribir en entonces, tercera persona, cuando ujú, utilices la información de otro autor. Al hasta ahí. estar en... Ok. Si quieres, hasta ahí, porque es lo mismo que ya leímos, nada más es como el recordatorio. Escribir en tercera persona cuando utilices la información de otro autor. Ahora sí, el 2, si lo puedes leer, por favor. Escribir en primera persona para expresar tus puntos de vista. Ujú, que es lo mismo. Cuando vamos a hablar de nosotros, de lo que opinamos, decimos, pensamos, es en primera persona, pero sin anteponer los pronombres. Es decir, no vamos a poner ni yo ni nosotros, lo que ya dijimos. Ok, adelante. Utilizar las ideas de un autor para expresar, ampliar o apoyar tu punto de vista. Ujú. Ahí sí podemos complementarlo con la siguiente lectura, por favor, Jesús. Es Sí, pues. importante Ujú. que utilices las ideas del autor para poder argumentar tus planteamientos de modo que el escrito está enriquecido tanto por las búsquedas que realizaste como por tus reflexiones a partir del tema. A Y entonces continuación, vamos a leer el ejemplo, por favor. cuando las personas no son capaces de aceptar la otredad, hablamos de una falta de tolerancia que termina en discriminación hacia lo que es diferente a nosotros. Hacemos mención de la tolerancia, ya que según Zambrano y Prieto, 2008, es un valor fundamental para garantizar la convivencia entre las personas, ya que ésta permite la construcción de los espacios necesarios para que existan puntos de encuentro ante las diferencias personales, sociales, culturales, religiosas y de cualquier índole. Es por lo anterior que surge la importancia de poder educar a las personas con la finalidad de desarrollar sus valores, entre estos la tolerancia, previniendo así conductas que agredan a personas de otras culturas. Exacto. Si leemos esta parte, por favor. En el párrafo anterior puede verse que se apoya una idea: la falta de tolerancia hacia el otro puede originar discriminación, basándose en el planteamiento de Zambrano y Prieto, de manera que estos apoyen lo que uno quiere sugerir en el escrito. Exacto, entonces ya vemos claramente cómo se empieza con una idea propia de, en este caso, del investigador o del autor de este proyecto, vamos a pensarlo así. De pronto entonces se hace el complemento con la frase del autor que se está sacando o de los autores, como es en el caso, y después entonces la conclusión personal otra vez. Entonces vemos cómo se inicia y se concluye con algo personal, es decir, con un comentario propio del investigador, pero en medio queda pues la parte de lo que se citó.
Esta estructura, por supuesto, no tiene que ser así, o sea, no siempre tiene que ser así los párrafos, o sea, podemos estar jugando con ellos dependiendo de nuestras necesidades, pero a lo que me refiero es cómo se va intercalando, esa es parte del plus del proyecto de investigación, cómo se intercalan nuestras ideas, nuestros posicionamientos, nuestros intereses con los de los autores o de las instituciones que nos estamos valiendo para darle peso, argumento y forma a nuestra investigación. Entonces, es como esta forma de vincular lo que nosotros pensamos y decimos y queremos mostrar con lo que ya se dijo y nos funciona en pro a ese proyecto de otras voces, o de otros autores, o de otros lugares, instituciones. Entonces, ese es el objetivo primordial. Muy bien, entonces vámonos con el 4. Si puedes leer también el 4, por favor. Alternar el uso de la primera y terceras personas para intercalar tus puntos de vista con los otros autores. Esto se puede ver claramente en los siguientes párrafos. Ujú. Es difícil lograr que todas las personas puedan ser tolerantes y respetar a los otros. A pesar de ello, la educación puede resultar una vía por la que las personas pueden comenzar a reconocer que los demás tienen el mismo derecho que ellos a desarrollarse en la sociedad. Educar puede ser parte de una de las acciones de prevención de movimientos sociales en los que resulten afectados ciertos sectores de la población. Por su parte, Martínez, 2000, al referirse a la razón de ser del educar para la interculturalidad, expresa que ésta se preocupa por el cómo podemos reconstruir las competencias humanas para vivir en paz. Para hacer las paces, la educación para la interculturalidad debe estudiar las maneras que tienen los seres humanos de asumir responsabilidades para cultivar las relaciones entre sí mismos y la tierra. Exactamente. A ver, sí Aquí les... vemos, aquí vemos que en el primer párrafo pertenece a una idea de nosotros, a pesar de que ya no haya frases como yo opino, pienso que, ya que no hay ningún otro autor referido, tal como ocurre en el segundo párrafo en el que Martínez es mencionado, así como sus argumentos acerca de la educación intercultural. Ujú, exacto, muchas gracias. Pues es la manera en como nosotros podemos ir vinculando esta idea de la primera y tercera persona en un mismo entramado y que pueden estar en un mismo párrafo, dependiendo cómo lo redactemos, o así, ¿no? Un párrafo con una posición y otro párrafo con la siguiente y así sucesivamente. Eso, de alguna manera, ustedes van a saber cómo es conveniente conforme vayan redactando, o sea, conforme lo vayan armando y construyendo, ustedes se van a dar cuenta si es pertinente primero iniciar con una idea propia, después apoyarla con lo de los autores y después concluirla de manera personal también, o al contrario, pueden abrirla primero con lo de los autores y después continuar con el cierre personal y así sucesivamente. No existe una fórmula o una cosa establecida. En realidad, más bien es de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestros intereses como investigadores, cómo queremos presentar la información. Muy bien, y vámonos al último punto, que es el quinto. Pues igual, Jesús Enrique, para que termines tú esta parte. Comparar, contrastar y evaluar diversos autores en función de los argumentos que desees exponer y discutir. Por ejemplo, quieres ampliar la idea de lo que es un prejuicio y de cómo éste afecta la tolerancia a la multiculturalidad. Puedes elegir de estas tres posibles ideas que tienes en tus fichas. 1.1. El prejuicio es una actitud emocional negativa que se sostiene contra los integrantes de un grupo social en particular. Por lo general, el prejuicio está marcado con su suspicacia, temor u odio irracionales. 2.2. Un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de forma anticipada, es decir, antes de tiempo. Implica la elaboración de un juicio u opinión acerca de una persona o situación antes de determinar la preponderancia de la evidencia o la elaboración de un juicio sin antes tener ninguna experiencia directa o real. Consiste en criticar de forma positiva o negativa una situación o una persona sin tener suficientes elementos previos. 3.3. El prejuicio racial y el racismo conducen a la discriminación o tratamiento desigual de personas cuyos derechos deberían ser idénticos a los de los demás. Ok. Uh-huh. Al mirar los ejemplos anteriores, tienes que determinar cuál es más útil para sostener tu premisa.
existe poca tolerancia hacia otras culturas debido a ciertos prejuicios. Podemos decir que la primera y la tercera podrían ayudarte a ampliar la idea que tienes, ya que la segunda es una definición muy general. Ok. Entonces aquí vemos cómo, de qué manera nosotros podemos tener, como sucede aquí, tres elementos que nos ayuden a completar lo que queremos explicar, indicar, señalar. Bueno, pues obviamente ahí nosotros tendremos que, de acuerdo a esas tres pautas, es ser muy selectivos, jerarquizar la información y entonces podemos hacer estos trabajos, ya sea de comparar lo que dice un autor con lo que nosotros pensamos o comparar dos autores al mismo tiempo que seleccionamos y a partir de ahí generar una información nueva a partir de la comparación de estos de dos autores o contrastar, ¿no? En el momento en el que podemos sacar como estas distinciones, estas diferencias, de manera que se pueda ver, no sé, ventajas, desventajas o simplemente circunstancias de enfoque y evaluar, ¿no? Donde valoramos, ya damos como un tipo de calificación hacia algo determinado. Entonces es importante que con esto estemos también jugando. Es muy enriquecedor cuando contrastamos o comparamos autores sobre nuestros temas, ¿no? O sea, podemos decir a lo mejor, no sé, ahorita pensando en el tema de criminalística, que entonces hacen una comparación de lo que significa criminalística en Estados Unidos, pero lo que significa criminalística en América Latina, no lo sé. Y entonces se encuentran dos autores, uno norteamericano y uno latinoamericano, y a partir de ahí contrastan o comparan las definiciones de criminología. Como su caso es latinoamericano, pues habría que ver de qué manera impacta, digamos, esa definición y no la otra, ¿no? Entonces, por ahí también podrían jugar de ese modo con la información y así en cada uno de los respectivos temas. Siempre va a haber contrastes entre el tema que nosotros seleccionamos y uno muy cercano o algo parecido que nosotros podamos hacer ese tipo de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿queda clara de estos puntos de revisión? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Sí, profesor. Entonces ya estamos en la redacción de los apartados. Es lo que leyeron hace un momento de lo de la revisión. Vámonos al otro punto. No. Nos vamos a saltar el otro. Aquí está. Bueno, lo de las propiedades textuales, ya saben cuáles son, que de alguna forma, pues las propiedades textuales son las que le dan claridad y sentido a nuestro texto, deben de tener coherencia, que quiere decir que hable sobre un tema en particular y a lo largo de ese tema, pues se pueda sacar toda la información. Es decir, hay un esqueleto, una columna vertebral, que es ese tema, con su pensado en su delimitación, que de ahí pues no podemos salirnos, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa y el texto se volvería incoherente. Cuestionado es que pues ya sabemos que los párrafos estén hilados, que estén secuenciados, estén apoyados por los conectores, las palabras conectoras, ya sean temporales o los conectores textuales, que nos ayuden precisamente a relacionar, a comparar, a contrastar, a identificar de alguna manera todos los elementos que de acuerdo nosotros vamos a utilizar, de acuerdo al que más nos convenga de acuerdo a lo que estamos haciendo. Si estamos contrastando, pues podríamos decir al contrario o por otra parte, ajá, o sea, como cosas de ese estilo. Mientras si vamos a ejemplificar, pues podemos utilizar conectores que nos lleven a, ¿no? Como el caso de, o por ejemplo, ¿no? Así de sencillo. Entonces es importante que esos conectores, que ustedes tienen una lista de conectores ahí en el Classroom, que de acuerdo a determinadas cosas que ustedes quieran decir, ahí están los conectores que les pueden funcionar. Ajá, muy bien. Bueno, y me interesa esta parte de que dice una manera de revisar las propiedades textuales de tu documento, o en este caso de su documento, es a través del uso de una lista de cotejo. Vamos a ver, por ejemplo, esta lista de cotejo referente a la coherencia. Se expresa claramente el propósito del trabajo de investigación. Pues ya ustedes decidirán sí, no o qué falta. Los argumentos se desarrollan de acuerdo con los apartados del esquema o índice del protocolo de investigación. Pues sí, no
o también qué le falta. Hay inicio, desarrollo y cierre en cada apartado, lo mismo. Ya después hablar de la cohesión. La idea de cada párrafo son completas, los subtemas están desarrollados en un apartado, la información no se repite entre los apartados, etcétera, etcétera. Y así cada uno de las propiedades textuales. Es como nosotros lo... Y vamos calificando nuestro proyecto de investigación conforme también vamos nosotros avanzando en la redacción. Muy bien. Bueno, entonces vámonos a cerrar esta. Digo, ya no vamos a ahondar en esto. Vamos a dejar aparte. Esto lo vamos a dejar para más, para el viernes. Entonces, bien, déjenme dejar de compartir. Y bueno, pues la idea es, no sé cómo vayan, les había comentado que a lo mejor hoy presentaran como un tipo de adelanto de su redacción de su primer capítulo, o de lo que llevan, por lo menos del primer entramado, y que pues pudieran revisar si había dudas o algo por el estilo. No sé si todos traen esa información propiamente de su proyecto de investigación, todos los equipos. A ver, levanten la manita de los que sí lo traen, aunque sea un integrante o dos, que sí traigan el documento, que se pudiera, pues visualizar, comparar. ¿Algún equipo lo trae? Ok, el de Arlet, ajá. ¿Algún otro? Ajá. Areli, ¿alguien más? Ah, Jesús, ok. Bueno, pues la idea es esta. Vamos, ¿les parece que nos dividamos ahorita en las salas de Classroom, del Zoom? Y pues vamos revisando. Los que no lo traigan, pues por lo menos platíquenme cómo van, qué han hecho, qué están haciendo en cuanto a esta parte, pensando sobre todo de que pues la próxima semana pretendemos entregar el primer capítulo. Entonces, es importante que pues si todavía existen dudas de cómo lo vamos a presentar, cómo tenemos que ordenar el texto, pues de una vez lo podamos ir sacando para que no haya tanto problema. Entonces, pues ahorita rápido, digo, tenemos suficiente tiempo para pasar con todos los equipos. Paso con los equipos que ahorita levantaron la mano para que me muestren su material y ya después vamos viendo con todos los demás. Mientras tanto, en lo que estoy visitando, digamos, cada equipo, trabajar para avanzar, digamos, o organizar en la etapa en la que se encuentren para ir avanzando en la redacción del primer capítulo. Muy bien, entonces voy a dividir las salas. Déjenme. Si pueden ir entrando de acuerdo a su equipo, ya saben cómo estaban armados y a qué equipo pertenecían. Paso con ustedes.